Bien, en la entrega anterior vimos un poco acerca del primer apartado de qué es metafísica de Martin Heidegger y nos dimos cuenta de cómo en esta parte Heidegger intenta desplegar la pregunta, intenta hacer que se despliegue una pregunta metafísica. Recordémoslo, cuando él dice vamos a hablar de metafísica, pero no vamos simplemente a exponer un concepto, a exponer una definición, sino que vamos a hacer que emerja un cuestionamiento acerca de un aspecto particular, de un tema particular de la realidad, del todo de la realidad. Lo dijimos, la metafísica se define como esa reflexión acerca del todo de la realidad y Heidegger intenta hacer despertar un cuestionamiento sobre la relación que nosotros como seres humanos tenemos en nuestra existencia con el mundo, con las cosas, con las diferentes situaciones. Entonces vimos que como Heidegger está dando una lección inaugural en la Universidad de Friburgo, le dice a esos profesores y estudiantes, nosotros como personas de ciencia que buscamos el saber, tenemos una relación particular con las cosas o con las entidades, que es la de intentar averiguar qué son en sí mismas como realidades. No tanto desde nuestros propósitos particulares, no tanto desde otros usos, no tanto desde otros provechos que nosotros sacamos de las cosas, sino qué son esas entidades en sí mismas. Entonces, Heidegger, como vimos en la entrega pasada, llega a la conclusión, nuestra relación con las entidades es tratar de involucrarnos, dice él, con el ente mismo, es decir, lo que tienen en común el micrófono, el computador, la cámara, cualquier cosa a la que nosotros nos podamos referir, el ente mismo y nada más, que son las cosas en sí mismas. Pero esa expresión y nada más se vuelve llamativa, se vuelve atractiva. Dice, bueno, ¿por qué tenemos que hacer esta aclaración de y nada más si podríamos suponer que solamente hay entidades, si suponemos que solamente hay objetos y que eso es aquello con lo que nosotros nos involucramos? ¿Por qué tenemos que hacer esa aclaración de y nada más? No parece que sea una expresión gratuita, no parece que sea una expresión inocente. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa con esa nada? Esa fue lo que tratamos en la primera entrega y ya en esta segunda parte, en el segundo apartado de qué es metafísica, Martin Heidegger va a comenzar a elaborar la pregunta. Si no la vamos a responder de una vez, sino que vamos a intentar entender qué es lo que estamos interrogando a través de esa pregunta. Entonces, ¿qué pasa con la nada? Lo primero que va a decir Heidegger es la primera tendencia que muchas personas pueden tener es hacerse esta pregunta, ¿qué es la nada? Pero hay un problema con esta formulación de qué es la nada, y es que estamos tratando la nada como si fuese una cosa, como si fuese un objeto, pero también vimos en la entrega anterior que normalmente entendemos nada como una especie de vacío, como una especie de, sí, una especie de contrariedad en un espacio en donde se supone que hay cosas o hay entidades y cuando decimos nada es porque no las hay en absoluto. Digamos, por ponerlo en palabras muy simples. Abrir la nevera, no encontrar ni un solo alimento y decimos no hay nada. Pues en ese conjunto donde se supone que debería haber unas cosas y no las hay, pues ese no las hay es lo contrario de haberlas y ahí es donde diríamos que no hay nada. ¿Ves? Si lo que entendemos normalmente por nada dices lo contrario de todo ente, entonces la nada no es ni este micrófono, ni la cámara, ni el computador, ni un pensamiento, ni un sentimiento. Es decir, no se identifica con un ente en particular y de hecho es lo contrario de identificar cualquier ente en particular. Entonces, como bien lo dice acá,
supondría una contradicción lógica. Decir qué es la nada supone de entrada que podemos definirla como si fuese una cosa, así como decimos la cámara es tal cosa, el computador es tal cosa o el micrófono es tal cosa. Decir la nada es y darle unas características, darle unos rasgos, pareciera que supone una contradicción lógica, una contradicción del tipo más básico que ya establecía Aristóteles con el principio de no contradicción. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo en el mismo sentido. Si la nada no es ningún objeto, pero suponemos que la nada puede definirse como si fuera un objeto, siendo lo contrario de un objeto, entonces ahí está la contradicción. Entonces, visto de esa forma, preguntarse de esta manera qué es la nada, parece imposible darle una respuesta. De ahí que diga Martin Heidegger que el saber tradicional rechaza la pregunta a partir de ese principio lógico de no contradicción. Como bien lo dice en el texto, el preguntar por la nada, qué y cómo es, convierte a lo preguntado en su contrario. La pregunta se priva a sí misma de su propio objeto. Como consecuencia, toda respuesta a esta pregunta es imposible ya de suyo, porque funciona necesariamente bajo la forma de que la nada es esto y aquello. Pregunta y respuesta son igual de contradictorias en relación con la nada. Entonces parece que la sola formulación de la pregunta tiene un error inherente, ¿sí? Preguntar qué es la nada tiene ya un error inherente. Y como eso ya se ha sabido desde hace mucho tiempo, entonces dice el saber tradicional, la filosofía tradicional, la lógica tradicional, la manera tradicional de ver la ciencia, rechaza la pregunta. Dice, no tiene sentido preguntarse qué es la nada, por ende no hay una respuesta posible. Pero Heidegger va a ir más allá, dice, bueno, esto es cierto si suponemos que esa lógica proveniente de ese saber tradicional, que ese principio de no contradicción, dice, es la instancia suprema, dice, es el criterio fundamental para definir si vale la pena hacerse una pregunta, si vale la pena pensar algo, si vale la pena realizar una investigación. Dice, si asumimos que es la instancia suprema, pues entonces el problema termina aquí y ya no habría, digamos, más que decir, ya no habría más que reflexionar. Pero no podemos simplemente dar por sentado que la lógica es esa instancia suprema. Entonces, la pregunta sería, bueno, entonces, la lógica tradicional, ese saber tradicional, sería la instancia suprema. Entonces, ¿a qué nos referimos con la lógica como instancia suprema? Entonces, dice, el saber tradicional se basa en lo que él llama el entendimiento. ¿Cómo así que el entendimiento? Esa operación de pensamiento que hacemos nosotros de definir a través de conceptos, de separar nuestra experiencia de la realidad, de separar todas las realidades con las que nos encontramos a través de diversos conceptos. Entonces, el micrófono es distinto del computador y una cosa no es la otra. Entonces, hay una división clara. Lo importante es tener esa claridad acerca de cuáles son los límites, de cuáles son las delimitaciones entre unas cosas y otras. Y eso es lo que hacemos al definir. Desde que Aristóteles dijera que definir es establecer el género al que pertenece un objeto y la diferencia específica de ese objeto con otros, ya está estableciendo que lo importante es hacer delimitaciones adecuadas. Y a partir de esas delimitaciones empezamos a hacer conexiones lógicas entre diversos enunciados. Entonces, pared, color blanco, luego proposición, la pared es blanca y eso es algo verdadero y la pared es blanca es distinto de decir el árbol es verde. Entonces esa es la operación fundamental del entendimiento y ahí es de donde surge esa lógica tradicional que a lo largo del tiempo
se ha presupuesto como esa instancia suprema, como ese criterio máximo para establecer cómo pensamos y reflexionamos acerca de la realidad. Entonces es a partir de esa definición lógico-conceptual que surge esa comprensión preliminar de la nada como esa negación de la totalidad de la totalidad de lo ente. Entonces por eso lo dice muy bien Heidegger. Pero ¿se puede poner en entredicho de este modo el poder dominante de la lógica? ¿Acaso es falso que el entendimiento es el señor soberano en esta pregunta por la nada? Pues lo cierto es que únicamente con su ayuda podemos determinar la nada y plantearla, aunque solo sea como un problema que se consume a sí mismo, porque en efecto, la nada es la negación de la totalidad de lo ente, lo absolutamente no ente. Esa frase es clave. En efecto, la nada es la negación de la totalidad de lo ente, lo absolutamente no ente. Podríamos decir, el vacío en donde no se encuentra ningún objeto en particular. Es por eso dice, normalmente entendemos la nada como lo contrario de cualquier cosa que nosotros podamos definir, de cualquier cosa que nosotros podamos percibir, de cualquier entidad que nosotros podamos identificar con claridad a través de un concepto con el cual podremos construir enunciados sobre pues cómo son esas cosas. Entonces por eso dice que la nada es la negación de la totalidad del ente, ¿sí? Como en el ejemplo de la nevera. Entonces, dentro de la nevera no hay ningún alimento. Entonces, la totalidad de alimentos que debería haber ahí no existe o no hace parte. Y por eso decimos no hay nada. De ahí surge ese concepto cotidiano. Entonces, ¿de dónde surge ese concepto cotidiano? Continúa Heidegger. Resultado de una acción del entendimiento, resultado de esa operación de pensamiento que es tan común de definir con claridad unos conceptos y delimitarlos unos de otros. Y una de las cosas que hacemos en ese proceso, dice, es la negación. Entonces, cuando decimos no hay nada en la nevera, estamos estableciendo a través de unos conceptos de que para poder decir no hay nada, tenemos que asumir que dentro de la nevera debería haber algunas entidades. Si no las hay, establecemos esa manera de elaborar enunciados, de elaborar proposiciones a través de la negación, de decir no, decir ninguno, decir nada, etcétera, etcétera. Es una herramienta que nosotros usamos a través del lenguaje para establecer esas ausencias de cosas, esas ausencias de entidades. Pero aquí es donde va a estar el punto clave. Dice Heidegger. Pero de este modo ponemos a la nada bajo la determinación superior de lo negativo, esto es, de lo que tiene carácter de no y con ello, según parece, de lo negado. Ahora bien, según la doctrina dominante y nunca cuestionada de la lógica, la negación es una acción específica del entendimiento. Entonces, al plantearnos la pregunta por la nada e incluso por la pregunta por su cuestionabilidad, ¿cómo podemos pretender despedir al entendimiento? ¿Pero es tan seguro lo que estamos presuponiendo? ¿Representa el no, la negatividad y con ella la negación, la superior determinación bajo la cual cae la nada como un modo particular de lo negado? ¿Solo hay la nada porque hay el no, es decir, la negación? ¿O es más bien al contrario? ¿Solo hay la negación y el no porque hay la nada? Entonces, lo que está cuestionando Heidegger aquí es, a ver, en nuestra cotidianidad utilizamos la expresión nada, el concepto de nada se supone a partir de estas funciones, digamos, lógicas del pensamiento, de la conceptualización, llamada negación. Entonces, cuando decimos no, cuando decimos ninguno o cuando decimos nada, estamos estableciendo
unas ciertas condiciones de nuestros pensamientos. Entonces, la pared no es blanca o en la nevera no hay nada. Estamos estableciendo unas condiciones en las cuales se da un determinado hecho. Entonces lo que va a decir es, nuestro reconocimiento de la nada proviene de esas operaciones del entendimiento, o más bien esas operaciones del entendimiento provienen de la nada. Puede sonar un poco extraño al principio. Entonces, es esta operación lógica de la negación la única y última instancia en la que reconocemos la nada. Reconocemos la nada solamente porque en términos lógicos podemos hacer la negación. Entonces, por eso dice acá, solo hay la nada porque hay el no, es decir, la negación, o es más bien al contrario, solo hay la negación y el no porque hay la nada. Entonces, lo que va a empezar a sugerir Heidegger acá es, ¿y si de pronto es lo que se plantea en esta última pregunta? Si más bien hemos tenido una cierta experiencia, una cierta vivencia de donde surge la nada y a partir de esa experiencia es que hemos adquirido la base para realizar esas operaciones lógicas propias de la negación. Entonces, más adelante va a afirmar Heidegger efectivamente que somos capaces de usar la negación de forma lógica, de forma conceptual, porque ya hemos vivenciado la nada de cierta manera. Entonces, el conocimiento tradicional dice, aprendemos a utilizar el lenguaje de forma conceptual y de forma lógica, realizamos esas operaciones propias de la negación, decimos no, decimos ninguno, decimos nada, y eso es todo lo que podemos hacer con esos adverbios, que no, ninguno, nada son adverbios, son partículas funcionales del lenguaje, pero no son, digamos, realidades que nosotros podamos definir. De decir que es la nada es una contradicción porque estaríamos suponiendo que la nada es una cosa y por ende sería algo. Nada sería entonces, según la lógica tradicional, simplemente una partícula adverbial para construir pensamientos de una cierta manera. Pero Heidegger va a voltear el asunto, lo va a invertir y va a decir, no, más bien lo que sucede es que tenemos una cierta experiencia fundamental, una cierta vivencia fundamental como seres humanos, como existentes, y es esa vivencia fundamental la que nos hace reconocer una cosa, entre comillas, una experiencia de la nada, y a partir de ahí es que nosotros podemos elaborar esas acciones propias del entendimiento. Entonces, por eso dice, somos capaces de usar la negación de forma lógica porque ya hemos vivenciado la nada de cierta forma. Entonces, va a ir mucho más allá y va a decir Heidegger, en cierta medida, el propio entendimiento depende de la nada. Entonces, dice, si esta tesis es correcta, entonces la posibilidad de la negación como acción del entendimiento y con ello el propio entendimiento dependen de alguna manera de la nada. Claro, porque el entendimiento, es decir, esa capacidad que tenemos de delimitar conceptos, de formar pensamientos, de distinguirlos unos de otros, de hacer conexiones lógicas, si una de esas operaciones que es la negación depende o está basada en esa experiencia de la nada, pues en cierta medida esa experiencia de la nada fundamenta o le da, digamos, cimientos o le da bases a esa operación del entendimiento. Entonces el propio entendimiento depende en cierta medida de la nada. Entonces, si si la lógica, si el propio entendimiento depende de la nada, entonces la lógica no es la última instancia, no tiene la última palabra sobre la nada. Por eso dice, entonces, ¿cómo puede este último querer decidir sobre ella? ¿Acaso al final la aparente contradicción de sentidos de pregunta y respuesta en relación con la nada
reside únicamente en una ciega obstinación del entendimiento extraviado. Pero si no nos dejamos confundir por la imposibilidad formal de la pregunta por la nada, y pese a todo le plantamos cara y nos la planteamos, entonces tendremos que satisfacer por lo menos a lo que sigue siendo la exigencia fundamental para que efectivamente se llegue a plantear cualquier pregunta. Si, pase lo que pase, la nada, ella misma, debe ser interrogada, entonces previamente tiene que haber sido dada. Tenemos que encontrarnos con ella. Entonces, dice, bueno, entonces si establecemos que somos capaces de utilizar la negación en nuestro entendimiento lógico, porque ya previamente, originariamente, hemos tenido una vivencia de la nada, entonces dice, la lógica no tiene la última palabra, no es la instancia definitiva. Pero entonces, ¿qué hacemos con esa pregunta? ¿Qué es la nada que pareciera tan contradictoria? Lo que va a ir mostrando Heidegger es que el problema es precisamente preguntar qué es. No, no es qué es, sino algo aparece, algo vivimos y nosotros intentamos darle un sentido a eso que nosotros vivimos. Y eso que nosotros vivimos lo vamos a identificar con esa palabra nada. Puede sonar un poco extraño al principio, pero ya vamos para allá. Entonces, por eso dice, si pase lo que pase, la nada debe ser interrogada. Es decir, hay algo que debemos interrogarnos porque es esa experiencia por la que nosotros interrogamos la que nos ha permitido poder hablar de nada en cualquier contexto. Entonces, previamente tiene que haber sido dada. Es decir, nos tuvo que haber aparecido de alguna forma. ¿Sí? Tuvo que haberse manifestado de alguna forma. Nos tuvimos que haber dado cuenta de algo que posteriormente logramos identificar con la nada. Por eso dice, tenemos que encontrarnos con ella. Pero entonces ahí la gran cuestión es, bueno, ¿cómo la encontramos y dónde la buscamos? Porque así como con cualquier otra cosa, con cualquier otro objeto, podemos establecer cómo la encontramos, dónde la buscamos, cómo sabemos que la hemos encontrado, pero con la nada eso no parece, digamos, muy plausible. ¿Dónde se supone que la debemos encontrar? ¿Y cómo sabemos que la hemos encontrado cuando aparezca ante nosotros? Es aquí Heidegger lo que propone es, bueno, demos entonces un pasito atrás y preguntémonos cómo entendemos esa expresión nada en la cotidianidad. Entonces dirá textualmente Heidegger esta frase. La nada es la completa negación de la totalidad de lo ente. ¿Acaso esta característica de la nada no apunta ya en esa dirección desde la que precisamente es ella la única que puede salir a nuestro encuentro? Entonces, si en la cotidianidad consideramos que la nada es una negación, ¿negación de qué? Dice, de una totalidad, negación, pongámoslo al menos por el momento, de un cierto conjunto. Entonces, cuando decimos en la nevera no hay nada, estamos negando un cierto conjunto. Pero aquí entonces el conjunto que vamos a negar dice la totalidad. Y ahí es donde está el carácter metafísico de esa cuestión por la nada. Dice la totalidad. Todas las cosas, todos los pensamientos, todos los sucesos, todos los sentimientos, todas las entidades identificables de las cuales nosotros podemos dar ciertas características. ¿Sí? Si tachamos todo eso, si esfumamos todo eso, tenemos esa negación de la totalidad del ente. Entonces, eso a qué apunta? Es esa característica de la nada no apunta ya en esa dirección desde la que precisamente ella es la única que puede salir a nuestro encuentro. Entonces, es en esa totalidad del ente. Entonces, ¿qué pasa con esa totalidad cuando hacemos esa operación de la negación y qué es lo que vamos a encontrar allí? Entonces, la cuestión es, bueno,
decimos la totalidad de lo ente. ¿Cómo accedemos a la totalidad de lo ente para poder luego negarla? Pues, ¿será posible para nosotros los seres humanos tener en nuestro pensamiento o tener en nuestra vivencia, dice, la totalidad de lo ente, es decir, lo que caracteriza a todo cuanto existe? Entonces, como bien lo dice acá, si eso lo hacemos como una idea, pues si concebimos una idea, una representación, un concepto de totalidad de lo ente para hacer una operación lógica de negación, pues volvemos al mismo problema lógico, al mismo problema de la contradicción. Entonces, no es una cuestión de concebir un concepto o de concebir una idea. No es algo que debamos captar con el entendimiento a través de conceptos. Pero sí que es cierto, dice Heidegger, que nos encontramos en medio de ella. Espérenme que estoy buscando la cita. Tan cierto es que nunca captamos el conjunto de lo ente en sí de manera absoluta, como que nosotros nos encontramos situados en medio de eso ente que de algún modo se encuentra desvelado en su totalidad. En definitiva, existe una diferencia esencial entre captar la totalidad del ente en sí y encontrarse en medio del ente en su totalidad. Aquello es fundamentalmente imposible. Esto ocurre de modo permanente en nuestra existencia, dice acá en nuestro Dasein. Es cierto que en nuestros quehaceres cotidianos nos parece como si solo estuviéramos ligados a este o aquel ente, como si anduviésemos perdidos en este o aquel ámbito del ente. Pero por dislocada que nos pueda parecer la realidad cotidiana, en cualquier caso sigue manteniendo al ente, aunque solo sea en la sombra, en una unidad del todo. Es decir, no podemos construir un concepto, una idea que podamos identificar con claridad como la totalidad del ente. Pero no deja de ser cierto que cada uno de nosotros como seres humanos, como existentes que somos, nos encontramos en medio de esa realidad. Así no la captemos toda, nos encontramos en medio de ella. Y ese encontrarnos en medio de ella se manifiesta fundamentalmente en lo que hacemos permanentemente. Entonces, todos los propósitos, todos los objetivos, todos los deseos, todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, se dirige intencionalmente. Intencionalidad, para quien de pronto no lo sepa, significa que toda nuestra conciencia está siempre dirigida o siempre apunta hacia un determinado objeto. Observamos un determinado objeto, imaginamos un determinado objeto, recordamos un determinado objeto y así sucesivamente. Entonces, lo que cada uno de nosotros vive en la cotidianidad es el estar involucrados en un ámbito de entidades, en un conjunto de cosas. En mi caso, en este momento, mi conciencia está dirigida hacia un conjunto de entidades, el computador, la cámara, el micrófono, el texto de Heidegger, los pensamientos que estoy teniendo en este momento. Es lo que dice me mueve, por eso dice me preocupan, lo que me mueven de forma fundamental a pensar y a considerar mi existencia. Eso ya me muestra que me encuentro en medio de unas entidades, me encuentro en medio de unas realidades y esas realidades se dan de una forma u otra en una totalidad, así yo no la pueda captar. Entonces, ¿qué es lo que va a decir posteriormente Heidegger? Dice, vea, en medio de esa cotidianidad, en medio de todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, pues hay ocasiones, hay un momento puntual en el que esa cotidianidad se interrumpe.
Dice, se interrumpe por un sobrecogimiento, dice, un aburrimiento, pero no es un aburrimiento por algo puntual. No es porque una película me parezca aburrida, no es porque un libro me parezca aburrido, no es porque al estar esperando a alguien no encuentro nada que hacer y busco algún tipo de entretenimiento. No se trata de ese aburrimiento puntual por una cosa puntual. Entonces, por eso dice acá, estamos dirigidos permanentemente hacia nuestras ocupaciones. Y dice, incluso y precisamente cuando no estamos ocupados propiamente con las cosas o con nosotros mismos, nos sobrecoge ese todo, por ejemplo, cuando nos invade el auténtico aburrimiento. Este todavía se encuentra lejano cuando lo único que nos aburre es este libro, este espectáculo, esta ocupación o esta ociosidad, pero irrumpe cuando uno está aburrido. El tedio profundo, que va de aquí para allá en los abismos del Dasein como una niebla callada, reúne a todas las cosas y a los hombres, y junto con ellos a uno mismo en una común y extraña indiferencia. Este tedio revela lo ente en su totalidad. Llega un momento en la vida, y no sé si todos ustedes lo han experimentado, en el que se da un aburrimiento, pero no es un aburrimiento por algo puntual. Es un aburrimiento que pareciera contrario a la intencionalidad, que no está dirigido a nada concreto, que no está dirigido a nada en particular, pero sí que está involucrado con algo puntual. Si no es generado por esta, aquella cosa o situación, o sea, ni siquiera puedo decir que soy yo, porque si fuera yo como un sujeto, digamos, yo sería el ente concreto, yo sería la entidad puntual que está generando una determinada sensación. Pero como ese auténtico aburrimiento no está generado por ningún ente en particular, por eso dice Heidegger, uno está aburrido, y la traducción al español de uno es del pronombre alemán man, que es un pronombre impersonal. Entonces, normalmente se traduce como uno o como se. Entonces, uno está aburrido o se está aburrido o se dice, se hace, para señalar que no es nadie en particular, ¿sí? Entonces, cuando uno dice uno está aburrido o se está aburrido, porque ni siquiera es algo proveniente de mí como sujeto, entonces lo que está sucediendo acá, dirá Heidegger, es esa sensación, dice, un tedio profundo, y decir tedio no refiere a una tristeza, no refiere a una depresión, no refiere a una desesperación, sino que es de pronto todas las cosas que nos mueven en nuestra vida cotidiana, todos los sentidos, todos los propósitos, todo lo que nos mueve en nuestra vida, de pronto eso como que se cae, como que se suspende por un cierto momento. Por eso dice, todo cuanto existe se reúne en una común y extraña indiferencia. De pronto, ya lo que me mueve a hacer cosas, lo que me mueve a pensar cosas, lo que me mueve a sentir de cierta manera, los diferentes significados, el sentido de mi vida, el sentido de lo que hago, el sentido de todo cuanto sucede, de pronto ya no está tan identificado conmigo, tratando pues como de decirlo con mayor claridad. Todo se vuelve indiferente. Indiferente, dice, de una forma extraña. Este tedio revela lo ente en su totalidad. Entonces, si de pronto alguno ha tenido una sensación que logre identificar con ese repentino sobrecogimiento en el cual todos los sentidos con los cuales uno identifica las diferentes cosas y las diferentes situaciones de repente se caen, lo que está sucediendo es esta revelación. Dice, es esa revelación un acontecimiento fundamental de nuestra condición como existentes.
nosotros como Dasein, nosotros como esa vida humana tan única. Entonces, mi Dasein es completamente distinto del Dasein de cada uno de ustedes. Como diría José Ortega y Gasset, la vida propia de cada cual y que solamente puede ser la de cada cual. En cada una de esas existencias se da esa revelación a través de una sensación de tedio o de aburrimiento. Y ese aburrimiento puede ser lo más provechoso que existe. En un curso que se llama Los problemas fundamentales, los conceptos fundamentales de la metafísica, mundo, finitud y soledad, Heidegger desarrolla con muchísimo más detalle en qué consiste ese aburrimiento. Entonces dice, bueno, ese tedio nos ha revelado la totalidad de lo ente, no como idea, no como concepto lógico, sino como una sensación que simplemente aparece, que simplemente se da y no somos capaces como de darle un sentido particular. Por eso dice, la revelación de esta totalidad aún nos mantiene oculta la nada. Entonces ya sabemos que en ese aburrimiento o en ese tedio, todo cuanto existe como que queda nivelado en la misma indiferencia. Ya no es que unas cosas me gusten más y otras menos, ya no es que unas cosas me muevan más y otras menos, sino que ya todo está en la misma línea, todo está en el mismo nivel de una indiferencia de todos los sentidos quedan suspendidos, todos los sentidos quedan entre paréntesis, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que sucede a partir de ahí? Que ese tedio va a dar lugar, dice, a un cierto estado de ánimo. Claro, cuando en la vida cotidiana nosotros estamos pues preocupándonos por nuestros quehaceres particulares, por nuestras obligaciones, por nuestros objetivos, se da toda suerte de estados de ánimo. Miedo, tristeza, ira, alegría, emoción, ansiedad, etcétera, etcétera. Y cada una de esas emociones están dirigidas hacia un aspecto particular o un ámbito particular de cosas y de situaciones. Entonces, cada uno de esos estados particulares, de esos estados de ánimo particulares, están siempre ligados con algo en particular, con una entidad en particular. Pero hay un estado de ánimo que precisamente se caracteriza por no tener un objeto específico. Y ese estado de ánimo es la angustia. Entonces, lo dicho acá, ocurre en el Dasein del hombre un estado de ánimo tal en el que éste se vea llevado ante la propia nada. Este acontecer es posible y hasta efectivamente real, si bien raro, únicamente en algunos instantes en los que surge el estado de ánimo fundamental de la angustia. Con esta angustia no estamos aludiendo a esa temerosa ansiedad que tan frecuentemente acompaña al miedo, el cual después de todo aparece con extrema facilidad. La angustia es algo fundamentalmente diferente del miedo. Siempre se tiene miedo de este o aquel ente determinado que nos amenaza desde tal o cual perspectiva determinada. El miedo de es siempre miedo por algo determinado, puesto que es propio del miedo la delimitación de qué se tiene miedo y por qué se tiene miedo. El que siente miedo o es miedoso es prisionero de aquello mismo en lo que él se encuentra. En la aspiración a salvarse de eso, se vuelve inseguro frente a las demás cosas, es decir, en conjunto pierde la cabeza. Por su parte, la angustia no permite que aparezca semejante estado de confusión. Por el contrario, más bien la atraviesa una calma muy particular. Es verdad que la angustia es siempre angustia ante, pero no ante esto o ante aquello. La angustia ante es siempre angustia por algo, pero no por esto o por aquello. Pero la indeterminación de eso ante lo que y eso por lo que nos angustiamos no es una carencia de determinación, sino la imposibilidad esencial de una determinabilidad.
¿Qué nos acaba de decir Heidegger con todo esto que puede parecer confuso cuando él lo expresa de esta forma? Hay un estado de ánimo, que es la angustia, pero no tiene un objeto en particular, a diferencia de los otros estados de ánimo, y no es ni miedo ni desesperación. Entonces, tiene esta doble connotación. No tiene un objeto en particular y no solamente no lo tiene, sino que es imposible determinar una causa puntual, una causa concreta de qué es lo que está generando ese estado de ánimo de la angustia. No podemos decir que es por un examen, que es por una enfermedad o que es por cualquier otra cosa parecida. En el momento en que logramos definir, es que lo que yo siento es por esto, entonces ya no es esa angustia proveniente del tedio que acabamos de delimitar. Y dice, no es ni miedo ni desesperación, ni tristeza, ni es un sentimiento particularmente negativo que intentemos quitarnos de alguna forma, sino que de hecho, dice Heidegger, le atraviesa una calma muy particular. De pronto ustedes lo han experimentado, que en medio de esa calma pareciera que captamos una especie de sinsentido, pero sin sentido no por decir que la vida no tiene sentido o que no sé qué hacer con ella o que no quiero vivir más. No, no se trata de eso en absoluto, sino, dice, no hay objeto o situación alguna que me esté moviendo en mi existencia en este momento. Y eso no me genera ninguna sensación negativa, sino que de hecho dice es una calma muy particular. Entonces Heidegger expresa esto. En esa sensación, dice, uno se siente extraño. Y en alemán diría man fühlt unheim. Unheim significa fuera de casa, sin arraigo, sin apego a alguna cosa en particular, ¿sí? No hay un propósito que me esté moviendo, no hay algo que me esté entreteniendo, mi conciencia no está dirigida hacia un objeto particular que esté moviendo mi vida y mi existencia. Entonces estoy como fuera fuera de algún entorno en particular eh, con el cual logre identificar lo que es mi vida en un momento puntual. Es por eso dice, uno se siente como fuera de casa. ¿Sí? Por eso dice, decimos que en la angustia se siente uno extraño. ¿Qué significan el se y el uno? ¿Sí? Este pronombre man. No podemos decir ante qué se siente uno extraño. Uno se siente así en conjunto. Todas las cosas y nosotros mismos nos hundimos en la indiferencia. Pero esto no en el sentido de una mera desaparición, sino en el sentido de que cuando se apartan como tales, las cosas se vuelven hacia nosotros. Este apartarse de lo ente en su totalidad, que nos acosa y rodea en la angustia, nos aplasta y nos oprime. No nos queda ningún apoyo. Cuando lo ente se escapa y desvanece, solo queda y solo nos sobrecoge ese ningún. La angustia revela la nada. Entonces, cuando no hay algo en particular en lo que yo esté pensando, cuando no hay algo en particular que me esté generando alegría, miedo, desesperación, ansiedad, etcétera, cuando no hay un propósito concreto que esté haciendo que mi existencia se mueva en cierta dirección, cuando mi conciencia no está dirigida hacia un ámbito particular de entidades, dice, esa extrañeza, dice, ese sentirse como sin apego a algo en particular, dice acá, los entes aparecen sin ninguna relación particular con el devenir de nuestra existencia o nuestras preocupaciones cotidianas. Se apartan de cualquier quehacer, propósito o sentido particular de nuestra vida. Entonces, cuando eso sucede, dice que puede ser algo opresivo, oprimiente, digámoslo así, pero no genera una sensación particularmente negativa.
No nos queda ningún apoyo. Cuando lo ente se escapa y desvanece, solo queda y solo nos sobrecoge ese ningún. La angustia revela la nada. Entonces, cuando las cosas, cuando la realidad, cuando todo cuanto existe se siguen mostrando, las entidades se siguen mostrando. Entonces, por eso nótese que la nada no es una cosa que haya que definir, sino una cierta vivencia. La vivencia de que la realidad, de que las cosas, de que todo cuanto existe, aparezca sin ninguna relación particular con el devenir de nuestra existencia o de nuestras preocupaciones cotidianas, que se aparten de cualquier quehacer, propósito o sentido particular de nuestra vida. Y es esa indiferencia la que revela ese estado de ánimo. Por eso dice, entonces, ¿qué es lo que nos está revelando esa angustia? El hecho de que se esté suspendiendo en ese momento puntual todo sentido particular de la realidad y de la vida. Incluso la referencia a un posible yo. Por eso es yo no me angustio, yo no me siento extraño, es uno se siente extraño. Es tal la indiferencia que ya ni siquiera es que esté en mí algún problema en particular. No es un problema en particular que yo tenga como sujeto, sino todo aparece en la más absoluta indiferencia. Por eso dice Heidegger textualmente, enmudece toda pretensión de decir que algo es. No lo puedo definir. Las cosas están apareciendo, las cosas siguen ahí, las entidades siguen ahí, pero de una manera que no hay el más mínimo arraigo particular con mi existencia, un propósito o un sentido. Entonces, por eso dice, prueba de ello es lo que pensamos una vez pasa la angustia. Decimos que no era nada. Cuando ese momento pasa y de pronto alguien nos pregunta, ¿qué te pasó? Uno no es capaz de definirlo en absoluto. Si alguno ha tenido esa vivencia, pues sepa que Heidegger se la acaba de describir. Es esa angustia, pero repito, angustia no en el sentido de tristeza o desesperación, sino en el sentido de que de un momento a otro la realidad aparece sin un arraigo particular a nuestra existencia. Todos los sentidos y todos los propósitos con los que vivimos y estamos acostumbrados, de repente se suspenden, de repente quedan, se desvanecen por un momento. Y normalmente ese suceso o ese estado de ánimo pues dura relativamente poco, pero no importa que haya durado relativamente poco, ya con eso es suficiente para que la nada se nos haya manifestado, se nos haya revelado en forma de vivencia originaria. Cuando se nos da ese estado de ánimo, se nos ha revelado la nada, pero la nada no como una mera ausencia de cosas, sino como una manera particular en que se nos aparece la realidad, la forma de la absoluta indiferencia de sentidos y propósitos particulares con la vida de cada uno. Y ahí es donde se acaba de formular con muchísima más precisión esa pregunta. ¿Qué pasa entonces con esta nada como vivencia originaria? Entonces ya no era cuestión de preguntar qué es la nada, el problema era preguntárselo de esa forma, como un concepto lógico, y ahí es donde surgía ese problema de la contradicción. No, la cuestión ahora es qué sentido le damos a esa vivencia, por qué la tenemos, qué nos dice sobre la realidad y sobre nosotros. Entonces ya una vez emergida la interrogación y una vez desarrollado en qué consiste esta pregunta verdaderamente, ya podemos dar el paso a darle una respuesta, y eso es lo que hará Heidegger en el siguiente apartado que veremos después.